Mi madre usó su propia vida para comprarme un boleto de entrada a la alta sociedad. Pensé que entrar a la mansión de los Mendoza sería mi condena definitiva. Mi media hermana me recibió con una mirada de hielo y mi medio hermano parecía dispuesto a destruirme. Pero cuando la chica más popular de la universidad me obligó a beber un vaso lleno de tinta negra frente a todos, descubrí el secreto más aterrador de esta familia. Los verdaderos monstruos no eran mis hermanos, sino el hombre que nos dio la vida. Y esta es la historia de cómo tuvimos que convertirnos en villanos para arruinarlo por completo. Escucha con atención, porque en este mundo de lujos y traiciones, nada es lo que parece. Mi madre usó su propia vida para comprarme un boleto de entrada a la alta sociedad. Antes de cerrar los ojos para siempre, obligó a mi padre biológico, un hombre con una fortuna de cientos de millones, a reconocer mi existencia públicamente. El primer segundo que pisé la imponente mansión de los Mendoza, el ambiente era gélido. Mi media hermana, Victoria, sostenía una copa de vino tinto que agitaba suavemente. Su mirada fría y distante se posó en mí, y su voz sonó sin una pizca de emoción. No me importa de dónde vengas, a partir de hoy debes conocer tu lugar. Mi medio hermano, Sebastián, apagó su puro lentamente. Sus ojos profundos me analizaron por un segundo antes de apartar la mirada, y con una voz grave e indescifrable advirtió: «Si entras a la casa de los Mendoza, debes seguir nuestras reglas. Recuérdalo bien». Entendí perfectamente que no les agradaba y que no tenían ninguna intención de ser amables conmigo. Por eso, durante mis primeros días, siempre intenté evitar cruzarlos, esperando no convertirme en una molestia visual en esa casa gigantesca y extraña. Hasta que llegó ese día en la universidad, cuando la chica más popular vertió un frasco entero de tinta negra en mi vaso de agua y me obligó a beberlo frente a todos. La bofetada que Victoria le dio a esa chica resonó con fuerza en toda el aula, sin dudarlo un solo segundo. Sebastián, parado a un lado, ordenó con una frialdad aterradora que ella misma se bebiera ese vaso de tinta. En ese preciso instante entendí realmente que la regla principal de la familia Mendoza era proteger a los suyos por encima de todo. Pero volvamos al principio. El segundo día después de que mi madre se quitara la vida saltando de aquel edificio, un hombre de mediana edad llegó a mi pueblo en un coche de lujo. Me dijo que yo era la segunda señorita de la familia Mendoza y que había venido a llevarme a casa. Lo observé en silencio y descubrí que sus rasgos no se parecían en nada a los míos. Le pregunté directamente si él era mi padre biológico. El hombre soltó una pequeña risa burlona. «No, segunda señorita. Me llamo Gómez. Puede llamarme señor Gómez». Sus palabras sonaban respetuosas, pero la forma en que me miraba revelaba un asco mayor que si estuviera viendo a un mendigo en la calle. No le di importancia a su desprecio. Solo sentí una punzada de arrepentimiento amargo en mi corazón. Nunca podría ver con mis propios ojos cómo era el hombre por el que mi madre había perdido la vida. La noche antes de saltar, mi madre me abrazó y lloró durante mucho tiempo, empapando mi hombro. Me dijo que ella no era la otra mujer, que ella fue su primer amor. Me dijo que ella fue la traicionada, que él nos abandonó por su ambición profesional y se casó con una mujer de una familia poderosa. Me preguntó con voz temblorosa: «Sofía, ¿por qué si esa mujer lleva 3 años muerta, él todavía no quiere casarse conmigo?» Apreté los labios, sintiendo un nudo en la garganta, sin saber qué responder.
Ella acarició mi mejilla, mirándome profundamente, pero en el fondo de sus ojos solo se reflejaba la nostalgia por otro hombre. Sofía, sé buena. Debes ser obediente, esforzarte mucho y hacer que él te mire de otra manera. ¿Lo entiendes? Esa fue la última frase que me dejó en esta vida antes de lanzarse al vacío. No sé si realmente me amaba. Tal vez sí. O tal vez su amor por él era mucho más grande. Pensando en esto, ya no quería darle más vueltas. Después de todo, ya no importaba en absoluto. A partir de ahora, solo podía buscar la manera de sobrevivir por mi cuenta en un mundo desconocido. Sacudí la cabeza, alejando esos recuerdos, y volví al presente. No pasa nada. Vámonos, le dije a Gómez. No miré atrás. Me subí a ese lujoso Maybach con el que antes ni siquiera me atrevía a soñar. Mi casa estaba tan lejos, en un pueblo tan remoto, que durante todo el camino Gómez no dejó de quejarse en voz baja. En cada una de sus palabras se notaba su desprecio, tratándome como una carga inmensamente molesta. No entiendo qué piensa el presidente Mendoza. Con darle un poco de dinero y echarla era suficiente. ¿Para qué traerla a vivir a la casa? Fingí no escuchar sus quejas. Apoyé la cabeza en la ventana fría y miré cómo el paisaje rural y desolado se transformaba gradualmente en las luces brillantes y deslumbrantes de la ciudad de Madrid. Era realmente hermoso y abrumador. El coche se detuvo lentamente frente a una enorme mansión que parecía un palacio. Gómez sacó mi maleta desgastada del maletero y me dijo con total frialdad: «Bien, vaya usted sola. Tengo otras cosas que hacer. No la acompaño a la puerta». Antes de que pudiera responder, el coche arrancó y desapareció en la noche. Arrastré mi maleta por el largo camino hasta la puerta principal y miré hacia adentro. La puerta estaba abierta de par en par, como si alguien estuviera esperando mi llegada. Al dar mi primer paso en la mansión de los Mendoza, vi a un hombre y una mujer bajando lentamente por la majestuosa escalera de caracol. Parecían obras de arte meticulosamente esculpidas. Su apariencia y su aura superaban con creces a las de cualquier persona normal. Los reconocí de inmediato porque sus rostros aparecían a menudo en las portadas de las revistas financieras y de sociedad. Los dos hermanos Mendoza tenían una apariencia deslumbrante y un talento innato que intimidaba. La hermana, Victoria, era un genio artístico por naturaleza. Un cuadro que pintó a los 11 años ya había sido seleccionado para una de las exposiciones de arte más prestigiosas del mundo. El hermano, Sebastián, dominaba 7 idiomas desde niño y había ganado innumerables premios internacionales. Comparada con ellos, yo no era más que una chica de campo torpe, sin absolutamente nada a mi nombre. Como dicen que, bajo un techo ajeno, hay que agachar la cabeza para sobrevivir, tomé la iniciativa de sonreír y saludar. «Hola, hermana. Hola, hermano. Soy Sofía». Parecía que hasta ese momento no habían notado mi insignificante presencia. Los dos me miraron de arriba a abajo, evaluándome. Fue entonces cuando Victoria agitó su copa y me dijo que conociera mi lugar, y Sebastián me advirtió sobre las reglas. Bajé mi postura, asentí dócilmente y respondí: «Sí, lo entiendo». Sabía que no les agradaba en absoluto. Así que durante toda la semana siguiente me dediqué a observar en silencio sus hábitos y rutinas, esforzándome por no hacer nada que les molestara, y reduciendo al mínimo mis apariciones frente a ellos. Descubrí que Victoria tomaba una copa de vino tinto todas las noches. Le costaba muchísimo levantarse por las mañanas, y cada día para ir a la universidad
Sebastián tenía que golpear su puerta varias veces con impaciencia, hasta que ella decidía salir de la cama. Unos días atrás, nuestro padre la llamó para organizar una cita a ciegas con el hijo de un magnate. Ella se enfureció y tiró el teléfono al sofá al instante. La tensión en la casa se volvió asfixiante. Yo tenía mucho miedo de hacerla enojar, especialmente por lo que había pasado el día anterior. Gómez, el chofer, había traído 2 vestidos de marca idénticos. Nos dio uno a cada una y yo me lo puse sin saberlo. Cuando Victoria me vio con el mismo vestido, frunció el ceño con disgusto. Volvió a su habitación. Se cambió de ropa inmediatamente, bajó las escaleras y le tiró el vestido idéntico a la cara a Gómez. Atrévete a dejar que esta humillación se repita y verás de lo que soy capaz, le advirtió con voz gélida. El temperamento de Sebastián era un poco más estable que el de su hermana, pero solo un poco. Por ejemplo, esta misma mañana, Gómez dijo que estaba muy ocupado y no podía llevarme sola a la universidad porque tenía que llevar a nuestro padre al aeropuerto, así que le pidió a Sebastián que me llevara de paso. Sebastián, que estaba desayunando tranquilamente, se enfureció al instante. Tiró los cubiertos sobre la mesa con tanta fuerza que el eco resonó en el comedor y salió de la casa sin decir una sola palabra. Yo, que estaba escondida en la cocina comiendo unos fideos, me quedé paralizada. Afuera se hizo un silencio sepulcral. Mucho tiempo después, escuché la voz impaciente de Victoria. En 3 minutos en el coche, si llegas tarde, te vas caminando. Aunque mi estómago aún no estaba lleno, dejé el tazón apresuradamente. Hoy era mi primer día en la nueva universidad. No podía llegar tarde bajo ninguna circunstancia. Así que me limpié la boca y corrí tras ellos hacia el garaje. Pero rápidamente me sentí confundida y torpe, sin saber dónde sentarme. Pensé que Victoria se sentaría en el asiento del copiloto. Así yo podría ir en la parte de atrás y hacerme invisible. Pero no lo hizo. Se sentó en el asiento trasero, justo pegada a la puerta. Si yo abría esa puerta trasera para subir, tendría que pedirle que se moviera hacia adentro. Si abría la puerta del copiloto, estaba casi segura de que Sebastián me echaría a gritos con su peor cara. Así que, después de pensarlo bien y presa del pánico, dije con firmeza: «Hermano, por favor, ¿puedes abrir el maletero? Puedo ir ahí dentro, no me importa». Hubo un silencio incómodo, como si un par de cuervos pasaran volando sobre nosotros, y luego Victoria estalló en una carcajada. Su risa era clara, genuina y muy bonita, lo que hizo que mi rostro se pusiera rojo de vergüenza. No pude evitar mirarla de reojo, pero ella ya había bajado la cabeza para mirar su teléfono, con su expresión fría de siempre, como si esa hermosa risa hubiera sido solo una alucinación mía. Me rasqué la cabeza, sintiéndome estúpida. Sebastián, que ya estaba al límite de su paciencia, tocó el claxon con fuerza y gritó con exasperación: «Sube al coche de una vez, siéntate donde sea y deja de decir tonterías». Sí, hermano. En ese momento, la puerta trasera se abrió. Victoria se movió hacia adentro, dejándome espacio, y me senté rápidamente. «Gracias, hermana», murmuré. Como era de esperar, fingió no escucharme. No me importó. Bajé la mirada y me puse a pelear con el cinturón de seguridad. Era la primera vez que estaba en un coche tan lujoso y no sabía cómo abrocharlo. Antes de que pudiera entender el mecanismo, Sebastián pisó el acelerador a fondo y sin avisar. El brusco empujón hizo que mi frente golpeara fuertemente contra el respaldo del asiento delantero. Un golpe seco resonó en el espacio cerrado del coche. Victoria suspiró levemente. Y aunque parecía muy molesta, se estiró hacia mí y me abrochó el cinturón de seguridad con un clic. «Qué chica tan problemática», murmuró. «Lo siento, hermana.
dije con total seriedad, frotándome la frente. Sebastián chasqueó la lengua desde el asiento del conductor. ¿Ya terminaste? No dejes que esta campesina arruine el interior de mi coche. Ya está, respondió Victoria secamente, y volvió a ponerse sus auriculares con cancelación de ruido. Para reducir mi presencia al mínimo, me pegué a la puerta e incluso intenté respirar más despacio. Finalmente, ese viaje asfixiante y lleno de tensión terminó. Cuando nos acercamos a las enormes puertas del campus, hablé en voz baja pidiendo que me dejaran bajar antes, no por otra razón, sino por miedo a hacerles pasar vergüenza frente a sus amigos ricos. Los hechos demostraron que no me equivocaba. Sebastián no hizo ni una sola pregunta. Frenó el coche bruscamente junto a la acera y en cuanto cerré la puerta, arrancó a toda velocidad, desapareciendo de mi vista. ¡Qué alivio! Por fin podía soltar el aire que llevaba conteniendo. Saqué un huevo cocido que había robado a escondidas de la cocina antes de salir. Todavía estaba caliente en mi bolsillo. Lo pelé rápidamente y le di un mordisco. La yema estaba en su punto, deliciosa. Mirando a mi alrededor, era difícil imaginar que algún día yo también podría pisar esta universidad aristocrática, un lugar donde hasta las baldosas del suelo parecían estar incrustadas con diamantes. Empecé a dar vueltas como una cámara de seguridad, mirando todo con asombro y curiosidad. Cuando me cansé de admirar el paisaje, corrí a toda prisa hacia el edificio de aulas para encontrar mi clase. Como era una estudiante transferida, no pude evitar el incómodo momento de ponerme de pie frente a todos para presentarme. Respiré hondo, intentando ocultar mis nervios bajo la atenta mirada de decenas de estudiantes vestidos con ropa de diseñador. Pero justo cuando pronuncié mi nombre, Sofía Mendoza, un murmullo recorrió el aula y alguien desde la última fila alzó la voz. ¿Tú también te apellidas Mendoza? ¿Tienes alguna relación con Victoria y Sebastián Mendoza? Por puro instinto, mis ojos buscaron a los gemelos en la sala. Victoria estaba tranquilamente sentada, sosteniendo un pequeño espejo de mano con marco de plata, mirándose el reflejo sin inmutarse por el alboroto. Sebastián, por su parte, tenía la mirada clavada en la ventana, con una expresión de absoluta indiferencia, como si todo lo que sucedía a su alrededor no le importara en lo más mínimo. Al ver que ninguno de los dos prestaba la menor atención a mi dilema, mantuve la calma y lo negué con una sonrisa forzada. No, es solo una coincidencia de apellidos, no tengo nada que ver con ellos. Tras terminar mi breve y tensa presentación, el profesor asintió y me señaló un asiento vacío. Miré hacia la dirección que indicaba y mi corazón dio un vuelco. Era la silla vacía justo a la derecha de Sebastián. Me quedé en un silencio paralizante por unos segundos. Bueno, no había otra opción. Caminé hacia allí con pasos pesados, como si fuera al matadero, mientras mi mente ya empezaba a imaginar el infierno que se desataría al llegar a casa. ¿Cómo estallaría en cólera? ¿Me gritaría? Inhalé profundamente, me senté con extrema precaución, alejando mi silla unos centímetros hacia el vasillo para mantener la distancia, y saqué mis libros de texto. Fingí que no pasaba nada y me concentré con todas mis fuerzas en la lección, pero pronto me di cuenta de que mi desesperación apenas comenzaba. Resultaba que los profesores de esta prestigiosa universidad impartían sus clases mezclando 3 idiomas diferentes de manera fluida. Antes de llegar aquí, yo creía sinceramente que mi nivel de inglés, el mejor de mi pequeño pueblo, era excelente. Pero en este lugar me di cuenta de que no era más que una analfabeta funcional. Toda la clase parecía entender el francés a la perfección, tomando notas rápidamente, excepto yo, que miraba la pizarra con la mente en blanco. Si no fuera por la adopción de esta familia multimillonaria, la distancia social e intelectual entre estos herederos de cuna de oro y yo sería un abismo tan profundo que ni varios siglos de esfuerzo podrían igualar.
Estaba a punto de rendirme y hundir la cabeza en el pupitre, cuando, de repente, un objeto oscuro voló hacia mí. Sebastián me había lanzado unas gafas de montura negra. «Me sobran, tómalas, y deja de poner esa cara de idiota», murmuró sin siquiera mirarme. Mi instinto de supervivencia me dijo que esto era exactamente lo que necesitaba desesperadamente. Me las puse sin dudarlo ni un segundo. El paisaje frente a mis ojos cambió por completo, y me dejó atónita. Las complejas frases en francés que el profesor pronunciaba aparecían instantáneamente traducidas como subtítulos claros y nítidos en los cristales de las gafas. Era una tecnología de traducción simultánea impulsada por inteligencia artificial, capaz de traducir más de 100 idiomas en tiempo real. Arranqué un pedacito de papel de mi cuaderno, escribí «Gracias, hermano», con mi mejor letra, y lo deslicé sigilosamente por la mesa hacia él. Sebastián bajó la mirada para leerlo por el rabillo del ojo, y luego, con un ligero movimiento de su codo, empujó el papel de vuelta hacia mi lado, manteniendo su habitual silencio de hielo. Al terminar la clase, la campana sonó, y todos salieron al pasillo para descansar y charlar, dejándome completamente sola en el aula. Saqué mi teléfono móvil y, sintiendo la urgencia de no quedarme atrás, empecé a estudiar vocabulario básico en francés al instante. Unos minutos después, una chica se acercó a mi mesa y golpeó suavemente la madera 2 veces con sus uñas perfectamente cuidadas. «Hola, Sofía. ¿Podemos ser amigas?» Sabía muy bien quién era ella. Era la chica más hermosa y popular de la universidad. Cuando llegué esta mañana, escuché a varios grupos de alumnos debatir acaloradamente sobre si ella o Victoria era la más guapa del campus. Muchos decían que Victoria era demasiado inalcanzable y gélida, mientras que esta chica, Camila, tenía una belleza mucho más dulce y accesible. Pero yo, en mi interior, no estaba en absoluto de acuerdo. Para mí, la frialdad elegante de Victoria era 1000 veces más fascinante e impresionante. A partir de ese día, Camila comenzó a buscarme a diario, acercándose con una sonrisa encantadora. Sin embargo, poco a poco empecé a sospechar que a Sebastián le molestaba profundamente que yo tuviera amigas, o al menos que ella se me acercara. Porque cada vez que Camila aparecía y se paraba junto a mi pupitre, él sacaba un grueso libro de gramática francesa y lo dejaba caer pesadamente frente a mí con un golpe seco. Termina de memorizar estas 2 páginas y luego puedes irte a perder el tiempo, ordenaba con voz autoritaria. El problema era que yo no podía negarme. Después de todo, me había costado muchísimo lograr que él aceptara ser mi tutor de francés. En realidad, la historia de cómo se convirtió en mi tutor había sido pura casualidad. Al principio, mi intención era preguntarle a Victoria si conocía algún buen profesor particular que pudiera recomendarme. Ese día me acerqué a su habitación. Ella estaba sentada lánguidamente, jugando con sus uñas recién pintadas, mientras hablaba por teléfono con un tono aburrido. Un segundo después, Sebastián apareció de la nada en el umbral de la puerta, mirándonos con el ceño fruncido. «¿Qué quieres ahora?», preguntó él. Victoria levantó la vista, me miró, y luego lo señaló a él. «Enséñale francés», ordenó con total naturalidad. Mis ojos se iluminaron de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, abracé el brazo de mi hermana, frotando mi cabeza contra su hombro como un cachorro buscando cariño. «Hermana, eres la mejor, eres la luz de mi vida, mi salvadora». Las orejas de Victoria se tiñeron de un ligero tono rojizo. Tosió levemente para disimular su incomodidad, me apartó con una falsa frialdad, y le ordenó a su gemelo: «Date prisa, ve a enseñarle ahora mismo».
No dejes que avergüence a la familia. Sebastián se quedó clavado en el sitio, en absoluto silencio. La vena de su sien latía y su ceño estaba tan fruncido que parecía estar librando una intensa batalla interna. Aproveché su duda para lanzar mi mejor chantaje emocional. Hermano, tómalo como tu buena acción del día. Ayúdame, te lo ruego. Seré tu esclava si hace falta. Apretó los dientes con tanta fuerza que pude escucharlo, pero finalmente cedió con un suspiro de resignación. El único inconveniente era que yo realmente no tenía ni una pizca de talento para los idiomas extranjeros, lo que casi lo llevaba al borde de la locura día tras día. A veces la frustración lo superaba tanto que enrollaba el libro de texto y me daba pequeños golpes en la cabeza. «¿Cómo puedes tener tan mala memoria?», me regañaba. Pero, a pesar de su actitud irascible, luego se sentaba pacientemente a corregir mi pronunciación, sílaba por sílaba, hasta que lo decía correctamente. Sentía que él estaba a punto de volverse loco de desesperación, pero al ver mi propio progreso evidente cada día, no pude evitar elogiarlo con total sinceridad. Eres el mejor maestro del mundo, hermano. Enseñar a alguien con mi cerebro de piedra y lograr que hable fluido es un verdadero milagro de la ciencia. Sebastián, sin embargo, mantenía su aura fría, distante e intimidante de siempre. Sofía, en toda mi vida nunca le he rogado a nadie, pero te pido por lo que más quieras que allá afuera nunca, jamás digas que ese francés horrible te lo enseñé yo. Es una humillación para mi intelecto. Me eché a reír a carcajadas, sin ofenderme en lo más mínimo por sus palabras mordaces. En el fondo, podía sentir que los hermanos Mendoza no me odiaban en absoluto, e incluso me protegían a su manera peculiar y silenciosa. Una mañana, Victoria se despertó tarde. Siguiendo la costumbre que había adquirido, le llevé a clase el sándwich gourmet que le había preparado en la cocina. Mientras yo estaba de espaldas limpiando la pizarra del aula, escuché que su compañera de mesa le preguntó con envidia: «Victoria, ese desayuno se ve delicioso. ¿Me das un pedacito para probar?». Victoria se negó sin pensarlo medio segundo. «No, me lo preparó mi hermanita especialmente para mí. Si quieres uno, dile a tu hermana que te lo haga». Al escuchar esa palabra, hermanita, mi corazón dio un salto. Limpié la pizarra con una energía desbordante, y en ese mismo instante me prometí a mí misma que encontraría la manera de comprarles un gran regalo de agradecimiento para demostrarles mi lealtad. Pero, por más que le daba vueltas a la cabeza, no sabía qué comprarles a dos herederos que literalmente lo tenían todo. Justo en ese momento de duda, Camila se acercó a mí en el pasillo, miró a ambos lados y sacó de su bolso una caja finamente envuelta con un lazo de seda. «Sofía, ¿podrías hacerme un gran favor y darle este regalo a Sebastián? Su cumpleaños se acerca y me da un poco de vergüenza dárselo en persona». De repente, recordé que él y Victoria eran gemelos, por lo que ambos cumplirían años el mismo día. Me alegré muchísimo de haber recordado este detalle crucial. Era la oportunidad perfecta que estaba buscando. Así que, con toda mi ingenuidad, le pregunté a Camila: «Camila, tú que conoces a más gente aquí, ¿sabes qué tipo de cosas les gustan a los gemelos?». Camila se quedó helada por un segundo, su expresión cambió y me miró con desconfianza. «¿Tú también quieres darle un regalo a Sebastián? ¿Acaso de verdad te gusta?». Negué rápidamente con las manos, asustada por el malentendido. No, claro que no. Solo quiero agradecerle su ayuda». El rostro de Camila mostró un destello extraño y calculador. Rodó los ojos, se acercó a mi oído y susurró con tono de confidencia:
Dicen los rumores que a los 2 hermanos les encantan las mariposas. Deberías ir a una tienda de coleccionistas y regalarles unos hermosos especímenes. Seguro que les encantará. Recordé haber visto, por pura casualidad, que ambos hermanos tenían imágenes de mariposas azules como fondos de pantalla en sus teléfonos móviles. Parecía que su consejo era completamente cierto y bien intencionado, pero nunca, en mis peores pesadillas, imaginé lo que ocurriría la noche que decidí entregarles mi sorpresa. Con el dinero que había ahorrado, compré 2 hermosas cajas de cristal con delicados especímenes de mariposas exóticas. Me armé de valor, las llevé al salón principal y se las entregué con una sonrisa nerviosa. Sebastián solo echó un vistazo a la caja que le ofrecí y la sangre pareció helarse en sus venas. Una furia oscura e incontrolable apareció en su rostro. Sofía, ¿quién demonios te dijo que nos dieras esta basura?, gritó, con una voz que hizo temblar los cristales. Agarró las 2 cajas, las tiró al suelo de mármol con violencia y las pisoteó una y otra vez, hasta que el cristal se hizo añicos y las alas de las mariposas quedaron destrozadas, reducidas a polvo. El rostro de Victoria, que había estado leyendo en el sofá, también palideció dramáticamente. Parecía a punto de desmayarse. Se acercó a Sebastián, le susurró algo al oído con voz temblorosa. Ambos me miraron con una mezcla de dolor incomprensible, ira y decepción. Sin decir una sola palabra más, se dieron la vuelta, abrieron la puerta principal y salieron de la casa bajo la fría noche de Madrid. No regresaron en toda la noche. Me quedé sola en el inmenso salón, arrodillada, recogiendo los cristales rotos y los restos de las alas en el suelo. Mi corazón estaba completamente destrozado. Mis lágrimas caían sobre el mármol y mi mente era un caos, totalmente incapaz de entender cómo mi muestra de agradecimiento se había convertido en un desastre tan doloroso. Las desgracias nunca vienen solas en este mundo cruel. Al día siguiente, después del terrible malentendido con los hermanos Mendoza y de que abandonaran la casa en medio de la noche, mi secreto más profundo fue expuesto. No sé quién lo filtró, pero mi verdadera identidad se propagó por toda la universidad con una velocidad aterradora. Las miradas de los estudiantes de élite cambiaron drásticamente al verme. Ya no había curiosidad, sino que estaban llenas de burla, asco y un desprecio absoluto. Exactamente igual que la mirada del chofer Gómez cuando nos conocimos. Caminaba por los pasillos apretando los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaban en las palmas de mis manos hasta hacerme daño. Trataba de decirme a mí misma que debía ser fuerte, que nada de esto importaba, pero la realidad era brutal y no me permitía engañarme. Nada más cruzar el umbral de mi aula, un gran cubo de agua helada que habían colocado estratégicamente sobre la puerta cayó directamente sobre mi cabeza. El agua fría me empapó de pies a cabeza, arruinando mi uniforme, y me hizo temblar incontrolablemente frente a toda la clase. Camila, la chica que antes fingía ser mi amiga y me sonreía con dulzura, ahora estaba sentada en primera fila junto a su grupo, señalándome y riéndose a carcajadas sin ningún tipo de piedad. Sin entender cómo alguien podía cambiar tan rápido, me acerqué y le pregunté con la voz temblorosa: «Camila, yo no te he hecho nada malo. No tenemos ningún rencor. ¿Por qué me tratas así?» Ella se levantó, cruzó los brazos sobre su pecho y me miró con un sarcasmo que helaba la sangre. Para ser honesta contigo, Sofía, al principio pensé que estabas secretamente enamorada de Sebastián. Como vi que los intocables gemelos te trataban de forma especial, tenía miedo de que él realmente se fijara en ti. Así que me acerqué fingiendo amistad,
solo para molestarte y vigilarte. No esperaba que al final solo fueras la despreciable hija bastarda de la familia Mendoza. Me preocupé por nada. Luego me miró de arriba a abajo, como si yo fuera una plaga, y su voz se volvió aún más venenosa. Pero hay que admitir que tienes una cara muy dura para atreverte a venir a esta universidad y seguir arrastrándote detrás de los hermanos legítimos. Si yo fuera tú, yo me habría muerto de asco y vergüenza. Sus dos amigas más cercanas se echaron a reír a carcajadas, disfrutando de mi humillación. Camila, acabo de escuchar a los profesores decir que Victoria y Sebastián pidieron 2 semanas de ausencia, comentó una de ellas. La otra añadió con evidente malicia. Sí, yo acabo de revisar las redes sociales de Victoria, y su ubicación indica que ya están en el extranjero. Dime, Camila, ¿no crees que esos dos huyeron porque esta basura les dio tanto asco que tuvieron que irse de viaje para purificarse? Si supieran que tú estás aquí dándole una lección a esta bastarda en su nombre, seguro que te adorarían. Miré instintivamente hacia sus asientos vacíos al fondo del aula. Desde que salieron la noche anterior, no habían regresado a casa. Le había preguntado a Gómez esa mañana, pero él ni siquiera se molestó en mirarme, y solo respondió que no sabía nada. Mucho tiempo después me enteraría de que los gemelos habían viajado al extranjero no por asco hacia mí, sino para visitar la tumba de su madre en el aniversario de su muerte. Camila se inclinó hacia adelante para seguir provocándome, disfrutando de su poder. Sofía, mi verdadero objetivo era hacer que Sebastián te odiara, pero si terminaste así, la culpa es tuya. Eres tan ingenua y fácil de engañar. Eres exactamente lo que pareces, una campesina ignorante que no pertenece a nuestro mundo. Al escuchar sus insultos, algo se rompió dentro de mí. Esbocé una sonrisa fría. Me abalancé sobre ella con todas mis fuerzas y le mordí el brazo con desesperación. Por mucho que sus amigas y otros estudiantes tiraran de mí para separarnos, no la solté. Casi le arranqué un pedazo de piel. Camila gritó de dolor y terror, llorando y jurando frente a todos que me haría pagar muy caro por eso. Como resultado, fui sancionada públicamente por la dirección de la universidad y me informaron que llamarían a mi tutor legal. Para ser completamente sincera, al escuchar eso sentí un pequeño rayo de esperanza. Pensé que tal vez esta sería la oportunidad para conocer por fin a mi padre biológico. Pero los sueños son solo eso, sueños. A Arturo Mendoza no le importaba en lo más mínimo mi existencia, y mucho menos perdería su valioso tiempo presentándose en la escuela por un altercado mío. Al enterarse de que mi familia me ignoraba y que no tenía a nadie que me protegiera, Camila se volvió aún más cruel y descarada. Escondía mis cuadernos justo antes de los exámenes, rayaba mi pupitre con insultos y ponía basura podrida en el cajón de mi mesa. Durante las clases, se burlaba de mí usando palabras en francés que sabía que yo aún no dominaba. El acoso llegó a tal punto que durante la clase de natación usó unos alicates para forzar mi casillero y robó toda mi ropa seca, obligándome a volver a casa empapada. Cada día inventaba una forma nueva y más humillante de torturarme. Esos días de pesadilla se alargaron durante medio mes, pero yo soporté todo como un saco de boxeo inerte, dejando que me atacaran sin derramar una sola lágrima en público. Lo único que realmente me preocupaba y me mantenía despierta por las noches era no saber cómo estaban Victoria y Sebastián. Finalmente, después de 2 semanas de ausencia, los hermanos Mendoza regresaron. Aparecieron de repente en el aula,
imponentes y silenciosos como siempre, pero asumí que después del incidente de las mariposas, ninguno de los dos querría dirigirme la palabra jamás. Al terminar las clases de ese día, Camila me acorraló junto a mi mesa. Sostenía un frasco entero de tinta negra y lo vertió lentamente dentro de mi vaso de agua potable, manchándolo todo. Su voz sonaba con una dulzura fingida y enfermiza. «Sofía, hoy hace mucho calor. Deberías mantenerte hidratada. Mira qué bebida tan deliciosa y nutritiva he preparado especialmente para ti». Dos de sus secuaces se acercaron por detrás, listas para sujetarme y obligarme a tragar aquello. Justo en ese momento crítico, la elegante figura de Victoria apareció frente a mí como un escudo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el sonido de una bofetada brutal resonó en toda el aula. Victoria había golpeado a Camila con tanta fuerza que el rostro de la chica giró bruscamente. Camila se quedó petrificada, sujetándose la mejilla roja, con un pánico evidente en sus ojos llorosos. «Victoria, ¿qué haces? Ella no es tu media hermana ilegítima. ¿Por qué me golpeas a mí?» Victoria giró su muñeca suavemente, como si acabara de tocar algo sucio, y la miró con desprecio. «Así que estabas al tanto». Levantó la barbilla ligeramente. Sus hermosos ojos se estrecharon y emitieron una luz gélida. «Entonces debo admitir que eres increíblemente valiente. Sabiendo muy bien que ella es mi hermana, aún tienes la audacia de acosarla en mi presencia». Inmediatamente después, Sebastián avanzó un paso. Su mirada helada y afilada se deslizó desde el vaso lleno de tinta negra hasta clavarse en el rostro aterrorizado de Camila. «Bébetelo», ordenó sin alzar la voz. Camila abrió mucho los ojos, retrocediendo un paso, mientras su voz temblaba descontroladamente. ¿Qué has dicho?» Sebastián levantó un dedo y señaló el repugnante vaso de tinta frente a mí, hablando con una tranquilidad que daba verdadero terror. «Te he dicho que te bebas todo lo que acabas de servir. No dejes ni una sola gota». El rostro de Camila perdió todo su color. Sus labios temblaban tanto que apenas podía articular palabra. «No puede ser, hermano Sebastián. Por favor, solo era una pequeña broma». «¿Una broma?», repitió Sebastián. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba, pero la sonrisa era tan fría que ponía los pelos de punta. «¿Acaso mi hermana es un simple chiste para que tú te diviertas?». Se inclinó ligeramente hacia adelante y su imponente presencia liberó un aura tan asfixiante que Camila parecía a punto de desmayarse. ¿Desde cuándo cualquier perro o gato callejero se atreve a intimidar a un miembro de la familia Mendoza? Su voz bajó una octava, sonando como una sentencia de muerte. «Lo diré por última y única vez. Bébetelo. ¿O prefieres que llame a mis guardaespaldas para que te abran la boca y te ayuden a tragarlo?». Acorralada y aterrorizada, Camila finalmente se echó a llorar a mares. Con las manos temblando violentamente, tomó el vaso y se obligó a beber el líquido negro. Pero apenas el líquido tocó su garganta, empezó a vomitar de forma incontrolable, tosiendo y manchando todo el suelo y su propia ropa de negro. Lloraba a gritos, ahogándose en su propia humillación, mientras sus dos amigas inseparables ya habían huido del aula sin mirar atrás. Victoria me tomó del brazo y me tiró suavemente hacia atrás, advirtiéndome en voz baja: «Cuidado, no te manches con esa basura». Ese mismo día, durante el breve forcejeo antes de que los gemelos intervinieran, me había golpeado fuertemente el codo contra la esquina de un escritorio de madera, y el dolor sordo y punzante no desaparecía. Al llegar a la mansión aquella tarde,
Victoria me hizo sentar en el sofá del salón. Con una expresión concentrada, bajó la cabeza y usó un hisopo de algodón para aplicarme yodo cuidadosamente sobre el gran hematoma morado. Mientras me curaba, preguntó con un tono de voz monótono pero directo: «Esta no es la primera vez que Camila te acosa, ¿verdad?». Asentí dócilmente, sin atreverme a mentir. A nuestro lado, Sebastián, que estaba recostado en un sillón individual con los ojos cerrados como si estuviera descansando, soltó un bufido grave e incomprensible, sin molestarse en abrir los ojos. La mano de Victoria se detuvo en el aire. Levantó la vista, me miró y frunció ligeramente el ceño. Entonces, si te estaban haciendo la vida imposible, ¿por qué no nos llamaste por teléfono? Aunque su tono parecía un poco molesto, si uno prestaba atención, podía detectar un rastro de preocupación genuina que intentaba ocultar. Recordé el terrible malentendido de los especímenes de mariposas. Recordé sus miradas de ira y decepción cuando se marcharon de la casa. Y respondí en un susurro apenas audible: «Tenía mucho miedo de molestaros». Sebastián abrió los ojos de golpe, se enderezó en el sillón y me miró con evidente furia. «Sofía, ¿tienes serrín en la cabeza? Te lo dejaré muy claro ahora mismo. Nosotros odiamos a los acosadores». Victoria continuó, con una voz suave pero llena de una firmeza inquebrantable, dispuesta a proteger a su sangre. Sebastián asintió con vehemencia. «Exacto. No soportamos que alguien de nuestra familia sea humillado o lastimado ni un poco. ¿Lo entiendes de una vez?». Mi corazón dio un salto en mi pecho y empezó a latir desbocado. ¿Nuestra familia? Ellos me acababan de llamar su familia. Sentí que me ardía la nariz y las lágrimas amenazaron con desbordarse. En el pasado, cuando vivía en el pueblo y los niños me acosaban por no tener padre, mi madre nunca dio un paso al frente para defenderme. Ella solo me abrazaba y me decía que tenía que ser buena, que debía agachar la cabeza, obedecer y no causar problemas a los adultos. Pero ahora, en este mundo frío y calculador, Victoria me estaba diciendo que si alguien me hacía sentir mal, podía devolverle el golpe sin miedo, que ellos estarían detrás de mí para protegerme de todo. Bajé la mirada hacia mis manos entrelazadas y dije con voz entrecortada: «Lo siento muchísimo. Aquel día de los regalos, yo realmente no sabía nada, lo juro». Victoria se acercó más en el sofá, acortando la distancia entre nosotras, y me habló con una dulzura inusual. «Aquel día nosotros también actuamos muy mal. Nos dejamos llevar por el dolor y nos fuimos sin explicarte nada. Lo siento mucho, Sofía, por haberte hecho sufrir estas semanas por nuestra culpa. La verdad es que, al principio, no planeábamos contártelo para que no pensaras demasiado, pero mereces saberlo. Cuando nuestra madre aún vivía, amaba las mariposas con toda su alma. El mismo día que falleció, todavía sostenía con fuerza en sus manos un viejo cuaderno lleno de dibujos de mariposas. Ese cuaderno fue el regalo de compromiso que nuestro padre le dio cuando ambos eran jóvenes y no tenían nada. Ella lo atesoró durante décadas, a pesar de que no tenía ningún valor monetario. Nuestra madre sabía perfectamente que papá tenía una hija fuera del matrimonio. Lo sabía todo, pero su amor por él era tan ciego que nunca fue capaz de pedirle el divorcio. Al final, la tristeza la consumió, desarrolló una grave enfermedad psicológica y falleció en la más profunda soledad. En el momento exacto de su muerte, el hombre que ella más amaba en el mundo estaba en un viaje de negocios cerrando un trato, y ni siquiera se dignó a tomar un vuelo de regreso para verla por última vez. Al escuchar su relato,
Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Por fin entendí por qué. Aquel día, al ver los especímenes muertos de mariposas que les entregué, sus rostros habían cambiado de forma tan drástica y desgarradora. Al pensar en el dolor que les había causado sin querer, me sentía aún más culpable e ignorante. Victoria pareció leer mis pensamientos atormentados en mi expresión. Suspiró, extendió los brazos y me abrazó con una delicadeza extrema. Sofía, lo que pasó no tiene absolutamente nada que ver contigo. Eras ajena a nuestra historia, así que por favor, deja de culparte. Estaba tan abrumada por sus palabras que ya no pude contenerme y empecé a sollozar en silencio contra su hombro. Nunca imaginé que los brazos de esta hermana mayor, aparentemente de hielo, pudieran ser el refugio más cálido del mundo. Días después, decidido a llegar al fondo del asunto, Sebastián ordenó a sus contactos una investigación exhaustiva para descubrir quién había difundido mi secreto en la universidad. Cuando el asistente trajo los resultados impresos, Victoria los leyó y exclamó con asombro: ¿Por qué el chofer, el señor Gómez? Resultó que Camila había visto a Gómez recogiéndome el primer día. Lo buscó, lo sobornó con una gran cantidad de dinero para sacarle información, y como él ya me odiaba por considerarme una molestia, aceptó el soborno sin dudarlo. Gómez no solo le contó la verdad sobre mi origen, sino que añadió detalles humillantes y exageró toda la historia. Al enterarse de esta traición desde dentro de su propia casa, Sebastián no dudó un segundo y ordenó el despido inmediato de Gómez. El chofer, sintiéndose respaldado por sus años de servicio, intentó protestar y alzó la voz. «Joven amo, usted no puede hacer esto. Sin el permiso explícito del presidente Mendoza, usted no tiene la autoridad para echarme». Sebastián no discutió. Tomó su teléfono y llamó directamente a nuestro padre, poniéndolo en altavoz. Fue en ese momento cuando escuché por primera vez la voz de mi padre biológico. Era una voz fría, metálica, cortante como el hielo, que no transmitía ni una pizca de emoción humana. «Yo lo permito, ¿queda claro?», dijo Arturo, y colgó el teléfono abruptamente, sin siquiera preguntar el motivo del despido. Sebastián guardó el teléfono y se volvió hacia mí, evaluando mi reacción. «Sofía, ¿ya has conocido en persona a Arturo Mendoza?». Me quedé paralizada, procesando el nombre. «Ese es el nombre de nuestro padre», añadió Victoria suavemente, al ver mi confusión. Negué con la cabeza, aún impactada por la frialdad de aquella voz. Los gemelos intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada más sobre el tema. Antes de cruzar las puertas de la familia Mendoza, yo albergaba la ingenua idea de que estos herederos legítimos debían tener una relación muy unida y amorosa con su padre. Pero en este preciso instante, al ver la indiferencia con la que hablaban de él, me di cuenta de que la frialdad que sentían hacia ese hombre era casi tan profunda como la mía. Una tarde, unos días después del incidente, el elegante teléfono fijo de la sala comenzó a sonar de forma inesperada. Yo estaba sentada en el gran sofá de cuero, masticando felizmente unas galletas de mantequilla importadas. El sabor dulce era tan delicioso que cerré los ojos de puro placer. Sin pensar mucho, levanté el auricular con la mano izquierda, mientras seguía masticando de forma poco refinada. «¿Quién es?», pregunté. Soy yo. Al principio no reconocí esa voz grave y autoritaria. Sebastián, que acababa de entrar al salón, reconoció el tono de inmediato. Se acercó rápidamente y me quitó el auricular de las manos. Arturo Mendoza, al otro lado de la línea, solo dijo una frase, como si estuviera dando una orden militar. «Esta noche a las 8 en punto enviaré a mi conductor principal a recogerlos. Asistiremos todos a un evento muy importante». Y, sin esperar confirmación, colgó. Miré a Sebastián,
y luego giré la cabeza para mirar a Victoria, que leía una revista cerca de la ventana. Sus rostros estaban completamente impasibles. No parecían sentir ni un poco de tristeza ni enfado por la actitud tan distante y dictatorial de su padre. Victoria cerró la revista, suspiró y me hizo una seña con la mano. «Ven conmigo, Sofía». Me llevó directamente a su inmenso vestidor. Victoria, que rara vez mostraba interés en arreglar a otra persona que no fuera ella misma, me empujó suavemente por los hombros y me obligó a sentarme frente a su lujoso tocador iluminado. Abrió sus cajones y tomó un lápiz de cejas y una paleta de sombras de colores neutros. Aunque sus movimientos conservaban el aire altivo de una chica de la alta sociedad, lo hacía con una seriedad y concentración absolutas. Levanta la barbilla. Cierra los ojos. Y ahora te pondré este spray. No te muevas. Junta los labios un poquito. Me iba dando instrucciones. Mientras murmuraba, me maquillaba con una precisión milimétrica. A través del reflejo del espejo, veía cómo fruncía un poco los labios, totalmente inmersa en su tarea. Esa imagen tan cotidiana y protectora hizo que mi corazón se derritiera por completo. De repente, la imagen de mi madre vino a mi mente. Cuando yo era una niña pequeña, cada vez que la veía sentada frente a su modesto espejo maquillándose, yo corría hacia ella, tiraba de su manga y le suplicaba: «Mamá, mamá, por favor, maquíllame a mí también». Ella solía detenerse, me acariciaba la cabeza con ternura y me decía con una sonrisa triste: «Sofía, sé buena. Cuando seas un poco mayor, prometo que te enseñaré a hacerlo». Qué lástima que cuando finalmente crecí, ella ya no estaba a mi lado para cumplir esa promesa. En sus últimos meses de vida, se encerraba sola en su habitación a llorar desconsoladamente, y cuando yo entraba a consolarla, solo me preguntaba de forma obsesiva: «Sofía, dime, ¿crees que él vendrá a buscarme hoy? Él me prometió que nunca me olvidaría. Yo sé que él claramente me ama». Pestañeé varias veces, forzándome a alejar esos dolorosos recuerdos de mi mente. Victoria retrocedió un paso, evaluando su obra de arte. ¿Te gusta este estilo de maquillaje? Si no te convence, dímelo y lo cambio ahora mismo, hasta que te encante. Es preciosa, hermana. De verdad, no hace falta cambiar absolutamente nada. No había terminado de pronunciar mi frase de agradecimiento cuando escuché una risa. Sebastián, que estaba apoyado casualmente en el marco de la puerta observándonos, soltó una carcajada burlona. ¿Acaso eres un robot programado con una sola frase? Sofía no para de decir gracias por todo. Ya pareces un disco rayado. Sinceramente, no tengo palabras para ti. Victoria me enderezó la cabeza con las manos, ignorándolo. No hables y no le hagas caso. Si te mueves, afectas la precisión de mi arte. Me senté derecha como un soldado y respondí: «Sí, señora». Después de mucho rato de cuidadosos retoques, Victoria finalmente bajó las manos y me entregó un espejo de mano de plata. Al ver mi propio reflejo, no pude evitar que una gran sonrisa iluminara mi rostro. Dios mío, ¿de verdad esa chica en el espejo era yo? ¿De verdad podía llegar a ser tan bonita? Victoria me dio unas palmaditas aprobatorias en el hombro, se giró hacia su hermano y le dijo con un tono mandón: «Vamos, Sebastián, haz una reverencia a la princesa». Por supuesto, él no dijo absolutamente nada y rodó los ojos, pero aún así caminó hacia mí. Se inclinó ligeramente, de forma muy natural, y me arregló un pequeño pliegue en la falda de mi vestido de gala. «Vámonos ya», sentenció él, mirando su reloj. «Es la hora. No hagamos esperar al gran jefe». Durante el trayecto en el coche, mientras miraba las luces de la ciudad pasar por la ventana, no pude evitar preguntar: ¿saben de qué trata la fiesta de esta noche? Sebastián se ajustó los gemelos de la camisa con tranquilidad
y respondió con su tono monótono y desapasionado. Si el viejo ha montado todo este circo, seguramente es porque quiere anunciar tu identidad. Después de todo, la segunda señorita de la familia Mendoza no puede estar escondida en las sombras para siempre. Victoria, que estaba retocando su maquillaje, dejó su pintalabios de marca y asintió, dándole la razón a su hermano. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, comenzó a formarse un presentimiento oscuro y perturbador. Mi instinto, afilado por los años de dificultades, me decía que Arturo no organizaría un evento tan lujoso y pomposo solo por mí. Y efectivamente, mis sospechas no tardaron en confirmarse. A primera vista, la deslumbrante fiesta en el salón del hotel parecía ser una gran bienvenida en mi honor, pero en cuanto cruzamos las puertas dobles y vimos a Arturo Mendoza charlando animadamente con una pareja de aristócratas desconocidos, lo entendimos todo. Las miradas calculadoras de esa pareja no dejaban de evaluar a Victoria de pies a cabeza, como si estuvieran tasando una mercancía valiosa. Todos en la sala sabían perfectamente que esta fiesta era en realidad una fría transacción comercial. Arturo sonrió con un entusiasmo exagerado y falso, presentando a Victoria a la poderosa familia Navarro. Mi pequeña Victoria siempre ha sido muy obediente y tiene un talento artístico excepcional que todos admiran. Si logramos que se una en sagrado matrimonio con el brillante hijo de ustedes, harían una pareja perfecta, y nuestras familias forjarían una alianza invencible. La mirada codiciosa de los Navarro hizo que Victoria se sintiera profundamente incómoda y asqueada. Fingiendo ser una chica ingenua y torpe, di un paso adelante y me interpuse entre ellos, moviéndome de un lado a otro para bloquear su visión. Arturo frunció el ceño con evidente disgusto, pero reprimió su ira porque tenía un asunto mucho más importante entre manos. Le hizo una señal rápida a su asistente personal. Ah, casi lo olvido. Presidente Navarro, señora Navarro, sé que a ambos les apasiona coleccionar obras de arte únicas. Por eso, he traído esta pintura muy especial para que la disfruten, como una humilde muestra de mi sinceridad y aprecio. El asistente dio un paso al frente y abrió con cuidado la elegante caja de madera que sostenía. Dentro había un hermoso cuadro al óleo en tonos cálidos y primaverales, con trazos muy suaves y llenos de amor. En el lienzo, una niña pequeña con un vestido blanco estaba acostada plácidamente en un campo lleno de margaritas bajo el sol. Los rasgos de la niña se parecían sorprendentemente a los de Victoria cuando era pequeña. Al ver la pintura, el rostro de Victoria perdió absolutamente todo el color. Emitió un grito desgarrador, se abalanzó sobre el asistente y le arrebató el cuadro de las manos con una fuerza inusitada. No, no puedes hacer esto. Este cuadro no se puede regalar. Abrazó el lienzo contra su pecho, temblando de forma violenta y descontrolada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mostrando un dolor tan profundo y una furia tan intensa que las palabras no podían describirlo. Nunca en mi vida la había visto perder el control y la compostura de esa manera. Ese cuadro debía tener un significado invaluable para ella. La sonrisa encantadora de Arturo se congeló en su rostro, y en un segundo, su expresión se volvió aterradora. Victoria, ¿qué demonios crees que estás haciendo? ¿Te has vuelto completamente loca? Devuélvele esa pintura al presidente Navarro ahora mismo, o atente a las consecuencias. Sebastián no dudó un instante. Corrió y se interpuso entre su padre y Victoria, actuando como un escudo humano. Su rostro estaba mortalmente pálido, y su voz temblaba debido a la inmensa ira que estaba reprimiendo.
Este cuadro no se regala ni se vende. Esta pintura es lo único que nuestra madre le dejó a Victoria antes de morir. Un sonido seco y brutal cortó el aire. Una bofetada despiadada aterrizó sobre el rostro de Sebastián. La fuerza del golpe de Arturo fue tan colosal que la cabeza de Sebastián giró bruscamente hacia un lado. Y la marca roja de una mano quedó impresa claramente en su mejilla pálida. Arturo rugió como un león enfurecido. Sebastián, estos son mis negocios. ¿Quién te crees que eres para intervenir? ¿Acaso quieres rebelarte contra mí en mi propia cara? Inmediatamente después, Arturo giró hacia los sorprendidos invitados, forzando una sonrisa hipócrita. Ay, por favor, discúlpenme, presidente Navarro, señora Navarro. Tengo un hijo inútil y rebelde, y una hija terriblemente terca. Qué gran vergüenza les estoy haciendo pasar. Luego, su tono volvió a ser dictatorial. Victoria, discúlpate con los señores Navarro de inmediato, y entrégame ese cuadro. Victoria se mordió el labio inferior hasta hacerlo sangrar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero su voz, aunque rota, fue tan dura como el acero. Jamás. Apretó el cuadro contra su pecho con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Los esposos Navarro se miraron entre sí, con el desprecio brillando en sus ojos. La señora Navarro habló con voz gélida. Parece que la distinguida señorita de su familia no está muy satisfecha con nuestra humilde casa. Me temo que tendremos que reconsiderar cuidadosamente esta propuesta de compromiso. Y sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y abandonaron el salón. Una familia tan poderosa como los Navarro no tomaba decisiones de matrimonio a la ligera. Esa noche, la rebeldía de los gemelos avergonzó profundamente a Arturo Mendoza frente a la élite, y la furia en su rostro era casi demoníaca. Por primera vez en toda la noche, su mirada asesina se detuvo en mí. Sofía, tu comportamiento estúpido me ha decepcionado profundamente. La fiesta terminó de forma abrupta en una atmósfera asfixiante. A la salida, los guardaespaldas de Arturo nos agarraron a Sebastián y a mí de forma brutal. Nos empujaron dentro de un coche oscuro y nos llevaron directamente a la antigua y tétrica finca de los Mendoza, en las afueras de la ciudad. Nos arrojaron dentro de un trastero abandonado y cerraron la puerta con llave desde fuera. El espacio era minúsculo, no había ni una sola ventana, y el ambiente era húmedo y helador. El olor a moho y polvo viejo era tan fuerte que mareaba. Yo había crecido en la pobreza y estaba acostumbrada a lugares miserables como este. Pero me preocupaba muchísimo que Sebastián, el joven amo intocable, no pudiera soportarlo. Sorprendentemente, él estaba más tranquilo de lo que esperaba. Se sentó en un rincón sucio, con la mirada vacía, sumido en un silencio sepulcral. Me acerqué, me senté a su lado en el suelo frío y le pregunté en un susurro. A la hermana se la llevaron sola en otro coche. ¿Qué crees que le van a hacer? En medio de la oscuridad absoluta, Sebastián dejó escapar un suspiro larguísimo y muy tenue. Aunque no podía ver las facciones de su rostro, podía sentir físicamente la pesadez y la desesperación abismal que emanaba de él. Guardó silencio durante tanto tiempo que llegué a pensar que no respondería a mi pregunta. Finalmente, su voz ronca rompió la oscuridad, pronunciando cada palabra como si estuviera apretada entre sus dientes. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué más podrían hacerle en esa casa? La domarán de nuevo, a base de castigos. Se rió suavemente en la penumbra, pero era una risa gélida, llena de amargura y un odio antiguo. Sofía, desde que éramos unos niños, Victoria y yo hemos vivido exactamente así.
Sabemos muy bien que él no quiere hijos amorosos o con voluntad propia. Ese hombre solo quiere obras maestras perfectas, marionetas que sepan obedecer y lucir bien. A Victoria le apasiona pintar, de acuerdo. Él lo permite, pero con la condición de que solo pinte cuadros majestuosos que puedan ganar premios internacionales, para que él pueda presumir frente a sus socios y engrandecer su ego. En mi caso, cuando se enteró por accidente de que me apasionaba la programación de videojuegos, se puso furioso, como si hubiera cometido un crimen. Me gritó que eso era algo inútil, que destruía mi ambición para los negocios y que yo era una absoluta vergüenza para el ilustre linaje del heredero de los Mendoza. Hizo una pausa para tomar aire, y cuando continuó, su voz bajó de tono, helándome hasta los huesos. Una vez, cuando éramos más jóvenes, encerró a Victoria en su estudio de arte durante 3 días y 3 noches seguidas, sin comida, solo porque la pilló dibujando a escondidas los cómics infantiles que a ella realmente le gustaban. Y en cuanto a mí, la primera demo del juego que tardé meses en programar, él la borró por completo y luego destruyó mi ordenador a golpes justo delante de mis ojos. Su tono se volvió sombrío y lleno de dolor. ¿Sabes por qué estoy tan locamente obsesionado con desarrollar juegos de realidad virtual inmersiva? Porque quiero crear un mundo digital perfecto, un mundo en el que Victoria y yo podamos entrar y volver a ver a nuestra madre sonreír. De verdad odiamos a ese hombre con toda nuestra alma. Al escuchar su desgarradora confesión, mi corazón se hundió, sintiéndose tan pesado como si estuviera cayendo en un abismo de hielo. Así que esta era la verdad. Bajo el glamour deslumbrante, el lujo obsceno y la fachada de frialdad de la alta sociedad, se escondían heridas sangrantes y cadenas invisibles, mucho más aterradoras de lo que jamás pude imaginar. Unos largos días después, la puerta del trastero se abrió y nos dejaron salir. Estábamos débiles y sucios, pero nuestra única prioridad era buscar a Victoria. Corrimos a su habitación, pero ella había bloqueado la puerta desde dentro. Por mucho que golpeáramos y la llamáramos con desesperación, no recibimos respuesta. Cuando Victoria finalmente decidió salir de su encierro, ya había pasado un mes entero. Al verla, casi dejó de respirar. Su rostro estaba mortalmente pálido, sus mejillas estaban completamente hundidas, y había perdido tanto peso que su figura parecía frágil como el papel, apenas reconocible. Corrí hacia ella, la abracé con todas mis fuerzas, conteniendo las lágrimas, y le pregunté con el corazón destrozado: Hermana, por favor, dime, ¿qué pasó durante todo este tiempo? Ella se mordió el labio tembloroso, apartó la mirada y siguió en un silencio sepulcral. Al final, fue una joven criada de la casa quien, muerta de miedo, nos buscó a escondidas para contarnos la verdad de lo ocurrido. Temblando como una hoja, nos susurró: el presidente Mendoza no quería que la señorita volviera a pintar nunca más si iba a desobedecerle. Así que usó un bastón y le rompió la mano derecha. El médico privado vino en secreto y dijo que la articulación de la muñeca estaba gravemente dañada. Dijo que probablemente ella no podría volver a sostener un pincel para hacer trabajos de alta precisión nunca más en su vida. Más tarde, cuando le llevé la cena a su habitación, vi cómo sus dedos temblaban. Ni siquiera tenía la fuerza suficiente para sostener un simple tenedor. Me tapé la boca con ambas manos, me di la vuelta rápidamente y salí al pasillo, sintiendo un dolor punzante y un resentimiento tan feroz que me hacía temblar de pies a cabeza.
Hace solo un mes, ella era la flor más radiante, talentosa y hermosa que había visto en mi vida. Y después de la furia de una tormenta despiadada, sus pétalos habían sido arrancados y pisoteados sin compasión. Minutos después, Victoria salió de la habitación, se paró detrás de mí, levantó su mano izquierda sana y me apartó suavemente un mechón de cabello de la oreja. Me dijo con una voz muy bajita y rota: «No llores. No pasa nada, Sofía». Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer para ayudarme? ¿De verdad quieres ayudarnos? Su voz era tan débil que me oprimió el pecho, dejándome sin aire. Lo que sea, sí, quiero ayudar, respondí con una firmeza absoluta, mirándola a los ojos. Ella asintió lentamente. Entonces escúchame bien. A partir de hoy, Sofía, debes hacerte invencible. Tienes que hacerte fuerte, muy fuerte, y convertirte en el escudo que nos proteja a los tres de él. Sebastián, que había estado escuchando en silencio apoyado en la pared, finalmente habló, con los ojos brillando de determinación. Así es, Sofía, debes saber que ese viejo bastardo ha usurpado en secreto y de forma ilegal todas las acciones de la empresa que nuestra madre nos dejó en su testamento. Ahora mismo, él ya no confía en nosotros para heredar su imperio. Para evitar que en el futuro ponga a una marioneta manejable a controlar el Grupo Mendoza, tú debes dar un paso adelante. Tienes que adentrarte en la empresa y ganarte su absoluta confianza. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas volvieron a clavarse en mi piel. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Enséñenme. Desde ese mismo día, Victoria y Sebastián comenzaron a entrenarme de forma intensa y despiadada a puerta cerrada. Me enseñaron absolutamente todo lo que sabían sobre supervivencia corporativa, cómo manipular las emociones, cómo ocultar mis verdaderas intenciones detrás de una sonrisa, y cómo planear un contraataque letal en el mundo salvaje y despiadado de Arturo Mendoza. Sebastián sonrió con ironía mientras me daba lecciones de táctica. En el pasado, yo simplemente despreciaba rebajarme a la adulación. No es que no supiera cómo fingir y contenerme. Ahora te pasaré ese conocimiento. Asentí fervientemente, absorbiendo cada lección, cada idioma y cada estrategia financiera como una esponja sedienta. Descubrí que cuando tienes una motivación inquebrantable y una sed de venganza ardiendo en tus venas, cualquier obstáculo resulta mucho más fácil de superar. Rápidamente logré dominar el francés hasta hablarlo como un nativo, y fui conquistando uno tras otro los demás idiomas extranjeros necesarios para dominar el mercado internacional. Mis antiguos compañeros de universidad notaban un aura diferente en mí. Sentían que yo había cambiado radicalmente, pero aparte del hecho de que estudiaba como una obsesa, no sabían explicar exactamente de dónde provenía esa nueva y fría confianza. 2 años enteros de esfuerzo agotador no son poco tiempo. Mis calificaciones sobresalieron aplastando a todos los demás estudiantes. A medida que crecía, mi apariencia también se fue puliendo, transformándome en una joven sofisticada y elegante. Finalmente, mi constante excelencia hizo que Arturo empezara a prestarme atención real. Tras graduarme con honores, él mismo movió los hilos y me asignó un puesto de prácticas de alto nivel directamente en la sede central del Grupo Mendoza. Empecé a copiar a la perfección la serenidad elegante e inquebrantable de Victoria. Imité la frialdad calculadora y la toma de decisiones implacable de Sebastián. Y, lo más importante, me aprendí de memoria y analicé cada truco sucio, cada engaño y cada estrategia corporativa de Arturo. Los tres avanzamos en silencio, soportando la humillación diaria, tejiendo nuestra red
y esperando pacientemente nuestro momento. Pasaron otros 4 largos años. Durante las tensas negociaciones de una enorme adquisición internacional que definiría el futuro de la empresa, mostré mis verdaderas garras y habilidades por primera vez frente a la junta directiva. Mi astucia estratégica y mi frialdad a la hora de destrozar los argumentos de los rivales hicieron que todos en la sala me temieran y me respetaran. En esa misma operación, logré acorralar y aplastar profesionalmente al asistente de mayor confianza de Arturo, el mismo hombre astuto que él había preparado durante años para ser su mano derecha. Tras resolver el trato multimillonario de forma magistral, Arturo me llamó a su opulenta oficina privada. Sentado en su trono de cuero, golpeando la mesa de caoba con sus dedos anillados, me miró con un brillo de reconocimiento y orgullo paternal por primera vez en mi vida. Sofía, has hecho un trabajo extraordinario. La verdad, has superado con creces todas mis expectativas. Hizo una pausa estudiada. Su mirada parecía atravesarme para fijarse en un pasado lejano, y su voz adoptó un tono de falsa y enfermiza nostalgia. No sé si tu difunta madre alguna vez te habló de mí en sus últimos días. A veces pienso que, si no fuera por las crueles bromas del destino y mis obligaciones, tal vez nosotros 3 habríamos podido ser una familia normal y verdaderamente feliz. Al escuchar sus mentiras, mantuve una sonrisa dócil y encantadora, y lo escuché en un silencio respetuoso. ¿Una familia normal y feliz? ¡Qué absoluta y repugnante ironía! En mi mente, nunca podré borrar la imagen de los ojos vacíos de mi madre cuando saltó a su muerte. Nunca olvidaré mis primeros días en la mansión, temblando de miedo en cada esquina. Y sobre todo, jamás olvidaré la mano destrozada e inútil de Victoria, ni las profundas marcas de los latigazos en la espalda de Sebastián. Sabía perfectamente que ese supuesto cariño que me estaba mostrando no era amor, no era más que la satisfacción de un dueño al comprobar el inmenso valor que le aportaba su nueva y obediente marioneta. «Me halagas demasiado, padre», respondí, inclinando ligeramente la cabeza, usando un tono que era respetuoso, pero que no caía en la adulación barata. Todo esto es únicamente gracias a tu excelente enseñanza y visión. Gracias por cultivar mi talento y darme esta oportunidad. Te aseguro que, en el futuro, me aseguraré de devolverte todo lo que has hecho por nosotros con creces. Él estaba sumamente satisfecho, asintiendo complacido y repitiendo, muy bien, muy bien. Me di la vuelta y salí de su oficina con pasos firmes y una calma sepulcral. El plan final había comenzado. El cuerpo de Arturo, tras varias décadas de vivir bajo un estrés extremo, sumado a los excesos, lujos y los numerosos vicios poco saludables que yo me había encargado de fomentar sutilmente a lo largo de los años, finalmente colapsó. Un derrame cerebral grave, que aparentemente ocurrió de forma natural, fue la oportunidad de oro perfecta para que yo tomara el control total y absoluto de la presidencia del Grupo Mendoza. Mi primera orden como directora ejecutiva fue autorizar una inversión de 5 millones de euros en el equipo de desarrollo de videojuegos de Sebastián. La junta directiva, llena de viejos conservadores, estalló en furia. ¿5 millones de euros para financiar un estúpido videojuego? Un anciano accionista de barba blanca se puso de pie, temblando de ira y golpeando la mesa. Directora Sofía, ¿acaso ha perdido la cabeza? El dinero del Grupo Mendoza no cae del cielo. Ese proyecto de realidad virtual de Sebastián es un pozo sin fondo, un capricho de niño rico,
Usted está jugando de forma irresponsable con los intereses y el dinero de los accionistas. En la sala de juntas comenzaron a resonar los murmullos de indignación que ya no se molestaban en ocultar. ¿En qué estaba pensando Arturo, entregando el trabajo de toda su vida a una inexperta hija bastarda? Pero a pesar de sus quejas, no podían hacer absolutamente nada para detenerme. Porque en ese preciso momento, la empresa estaba en una crisis de liderazgo, y todos sabían que solo yo tenía la capacidad y los contactos necesarios para mantener el imperio de los Mendoza a flote y generando ganancias. Yo había heredado toda la astucia y crueldad de Arturo, e incluso lo había superado con creces, porque él sabía cómo conspirar, pero nunca supo cómo entender ni ganarse el corazón humano. El núcleo operativo de la empresa estaba lleno de jóvenes y brillantes talentos que habían sido reprimidos durante años por estos viejos zorros de la Junta, y yo me había encargado de apoyarlos, por lo que ya me habían jurado lealtad absoluta. Al final, viendo que no podían ganar, los opositores vendieron sus acciones y se marcharon uno a uno. En la empresa solo quedaron los que estaban dispuestos a someterse a mis órdenes. Irónicamente, algunas personas influyentes pensaron que existía un amor filial inquebrantable entre mi padre y yo, así que buscaron adularme y ganar favores llevándole regalos caros al hospital. Directora Sofía, ¿cómo sigue la salud del respetado presidente Mendoza?, me preguntaban. Yo miraba a mi lujoso reloj de pulsera y sonreía con una suavidad escalofriante. Se está recuperando muy bien, gracias por preguntar. En ese momento eran las 2 de la tarde. Yo sabía perfectamente que mi querido padre, confinado en una silla de ruedas, estaba en la sala de terapia recibiendo dolorosas descargas eléctricas como parte de un tratamiento experimental que yo misma había autorizado para combatir su demencia. Tras 8 años de esfuerzo incesante, fracasos y noches sin dormir, el avanzado juego de realidad virtual inmersiva de Sebastián finalmente se lanzó al mercado mundial con un éxito arrollador. Me puse el casco de realidad virtual para probarlo. En ese asombroso mundo digital, entre paisajes deslumbrantes, la vi. Vi a la madre de los gemelos, recreada con una fidelidad que rompía el corazón. Sus ojos eran idénticos a los de Victoria, pero su mirada carecía de aquella frialdad defensiva. Era mucho más suave, cálida y acogedora, totalmente diferente a la mirada triste de mi propia madre. Era la viva imagen de la amabilidad, rebosante de un amor infinito por sus hijos. Cuando me quité el casco virtual y estaba a punto de desconectarme del sistema, una figura holográfica apareció frente a mí en la pantalla final. Me miró y sonrió. Gracias, Sofía. Gracias por no rendirte y por convertirte en la verdadera familia de mis 2 niños solitarios. Me quedé petrificada en mi silla. Parpadeé un par de veces y la hermosa figura digital desapareció en la oscuridad de la pantalla. Hacía muchísimo tiempo, concretamente, desde el día en que me obligué a congelar mi corazón para protegerme a mí misma y a los hermanos Mendoza de las garras de Arturo, que no sentía unas ganas tan puras y abrumadoras de llorar. Me giré hacia Sebastián, que estaba revisando unos códigos en su monitor, y le pregunté con voz temblorosa: ¿Eso que acabo de ver es un easter egg secreto que tú programaste para mí? Él me miró, negó lentamente con la cabeza y respondió con seriedad: No, yo no escribí ese código. Luego me miró con escepticismo, frunciendo el ceño. Sofía, no te estarás inventando toda esta historia de fantasmas digitales solo para hacernos sentir bien, ¿verdad? No te preocupes por nosotros, ya aceptamos nuestra realidad hace mucho tiempo, esa herida ya no duele. Sonreí, secándome una lágrima disimuladamente,
y cambié de tema con habilidad. Sí, tienes razón. Seguramente fue solo mi imaginación por el cansancio de la empresa. Varios años después, cuando el Grupo Mendoza ya dominaba el mercado bajo mi mando, me entraron ganas de hacerle una última visita a Arturo. Él estaba recluido en un asilo privado de máxima seguridad. Estaba muy viejo, confinado a una silla, con el pelo completamente blanco, desaliñado y sin un solo rastro de su antigua grandeza y arrogancia. En cuanto abrí la puerta y me vio entrar, sus ojos se inyectaron en sangre, me fulminó con una mirada llena de odio e intentó golpearme torpemente a través de los barrotes de seguridad de su cama. Si hubiera sabido que me traicionarías y terminaría pudriéndome así, nunca te habría reconocido. Sofía, eres un monstruo, el karma te alcanzará y pagarás por esto, vociferaba, babeando de rabia. Lo miré desde arriba, arqué una ceja con elegancia y me dirigí al corpulento enfermero cuidador que estaba a su lado. Parece que la enfermedad degenerativa de mi padre ha empeorado drásticamente. Tal vez deberían aumentar la dosis de sus medicamentos y usar una terapia de contención mucho más fuerte para evitar que se lastime. El enfermero, que estaba en mi nómina, lo entendió de inmediato. Asintió, sacó un trapo grueso y se lo metió en la boca a Arturo para silenciar sus gritos. Mientras veía la escena, recordé una anécdota oscura de hacía años. Cuando me uní a la empresa y empecé a destacar, Arturo vio mi enorme potencial. Pero como él aún era relativamente joven, quería usarme como herramienta mientras esperaba tener un heredero varón y temía profundamente que yo acumulara demasiado poder y lo superara. Así que, en una jugada vil, ordenó a sus matones que me drogaran en un evento para tomarme fotos comprometedoras y arruinar mi reputación, con el fin de tener pruebas oscuras para chantajearme. Pensó que si en el futuro yo intentaba rebelarme, él tendría el arma perfecta para hundirme en la miseria. Ese día, si Sebastián no hubiera hackeado las cámaras de seguridad y no hubiera llegado justo a tiempo para rescatarme, yo habría sido destruida para siempre. Me costó mucho tiempo y dinero investigar y descubrir que fue mi propio padre quien estaba detrás de aquel intento de destrucción. A partir de esa noche, aprendí mi mayor lección. Oculté mis espinas, tejí mi trampa financiera en absoluto silencio, esperando pacientemente su caída, y di cada paso con un cuidado extremo, sin dejar que la ira ciega o la venganza apresurada arruinaran mi plan maestro. Al salir del oscuro pasillo del asilo, el brillante sol del mediodía me golpeó de frente, tan deslumbrante que me hizo entrecerrar los ojos. Levanté la cabeza, me tapé el sol con la mano y miré fijamente mis dedos, ahora adornados con anillos de poder. ¿Cuál será mi karma en el futuro?, pensé. ¿Perderé todo mi dinero o pagaré con mi propia vida? De repente, el sonido vibrante de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era una llamada de Victoria. Al contestar, escuché su voz. Temblaba tanto de una alegría inmensa que casi la ahogaba, y pude escucharla sollozar de felicidad. «Sofía, Sofía, el médico cirujano en Suiza que me recomendaste acaba de revisar mis últimas radiografías. Me ha dicho que los nervios de mi mano se pueden operar y que con rehabilitación, como máximo en 3 años, mi muñeca estará tan ágil y firme como antes. Podré volver a pintar». Una sonrisa incontrolable se dibujó en mi rostro. Encendí el motor del coche de inmediato y pisé el acelerador. «Voy para allá ahora mismo, espérame».
Justo cuando Victoria colgó emocionada, la pantalla del teléfono volvió a iluminarse. Esta vez era una llamada de Sebastián. Al contestar, no hubo saludos formales. Fue directo al grano, con esa voz grave que ahora sonaba llena de calidez. Gracias por todo, Sofía. Me quedé en silencio un momento, sintiendo una paz que nunca antes había conocido, y me eché a reír con ganas. ¿Pero acaso eres un robot defectuoso? El gran hermano mayor siempre dando las gracias por todo. Gracias a ti por salvarme aquella vez. Eres un tonto. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, compartir el video con tus amigos y suscribirte para apoyar el canal. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en las siguientes historias, aquí, en Noches con Valeria.